Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Insausti y estamos en una transmisión especial desde la plataforma de Facebook Live de Telesur y de Nuestra América TV en simultáneo. En esta ocasión, pues, tenemos un invitado de lujo. Quien no lo conoce, Óscar Ugarteche es economista, doctor en historia, profesor e investigador de la Universidad Nacional de México y también investigador del sistema CONACYT. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Gracias, Verónica, por la invitación. Sí. Bueno, en este momento donde queremos, por favor, que nos des luces respecto a cómo enfrentar este colapso económico y el desempleo histórico. La OIT ha dicho pues que es una catástrofe laboral histórica nunca antes vista. Queremos ver si tú nos puedes dar algún tipo de luces al respecto sobre esta situación. Para empezar, yo quiero preguntarte o quiero que nos compartas con todo el público de Telesur y Nuestra América TV, ¿cuáles son tus planteamientos, los tres ejes que se visualizan en esta crisis? ¿Cuáles son los principales ejes alrededor de las cuales está sucediendo hoy en día esta crisis histórica y sin precedentes? La primera es que es un colapso económico, ¿no? Que no habíamos visto. Esto no lo hemos visto nunca. La segunda es que hay un cambio en la estructura de poder mundial, hay una puja en el cambio de la estructura de poder mundial, donde Estados Unidos y China están pujando y a todas luces Estados Unidos no está ganando, entonces se está poniendo agresivo porque no está ganando. Y la tercera es que hay un cambio de matriz energética y ese cambio de matriz energética hace toda la diferencia. Es decir, el cambio de matriz energética hacia las energías limpias implican autos eléctricos, buses eléctricos, paneles solares, energía eólica, y implica la sustitución de petróleo. Eso empuja los precios del petróleo para abajo y convierte a países latinoamericanos exportadores de petróleo, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, México, en países que van a tener problemas de ingresos exportadores a futuro porque el precio del petróleo jamás va a regresar a los niveles que tuvo antes, nunca. Entonces, y se necesita que sea $40 por barril para que sea rentable, entonces ahí estamos. Sí. Ahora, prácticamente... Sí, no, te decía que los economistas y las investigaciones más relevantes a nivel internacional coinciden en que la economía pues, ha retrocedido años con esta pandemia. ¿Cuáles son los países más afectados y por qué es? Bueno, aquí lo que tenemos, los más afectados son los europeos, Italia, Portugal, Francia. La columna derecha de años perdidos, esos son el número de años perdidos. La columna que está a la izquierda, países avanzados, y América Latina debajo. Entonces ahí uno puede ver qué país perdió cuántos años. Y lo que se ve es que Italia ha perdido 27 años, Portugal 21 años, Francia 18 años, España 18 años, Inglaterra 16 años, etc. En América Latina, Argentina perdió 11, México perdió 10 y Brasil perdió 3. Hay países, el Perú debe haber perdido unos 10 años, más o menos, que quiere decir que se ha destruido una cantidad de riqueza y que ahora hay que volver a hacer, hay que relanzar, ¿no? Ahora que mencionas el Perú, siendo este país, digamos, el país estrella, el ejemplo de cómo se maneja la macroeconomía en la región, ¿por qué es uno de los más afectados ahora? Se calcula que el PBI va a caer en 40%. Bueno, yo espero que no se caiga también en 40%, sino en 12%. El 40% es la caída de la producción. Ah, de la producción, perdón. De la producción. El PIB se estima que se va a contraer 12%. Yo no creo que se vaya a contraer 12%, yo creo que se va a contraer 10, 9%.
Y ahora, ¿por qué? Primero, porque no hay que creer todo lo que uno escucha. Entonces, entre todos los éxitos macro, muchos de los éxitos macro eran de mentiritas, ¿no? Eran de fotografía. No hay en el Perú un cambio estructural ni productivo ni distributivo. Entonces, no con 70% de la población informal no hay un cambio estructural. Hay la continuación de lo que había. Además, si me pongo un poco bestia, esa era la situación en los años 60. Entonces, digamos, ¿qué es lo que cambió exactamente entre los años 60 y acá? Es que la vieja oligarquía se fue, hay una nueva estructura de poder, pero la gente excluida es la misma gente excluida que estaba excluida hace 50 años. Ahí siguen excluidos. Siguen sin servicios de salud, siguen sin servicios de educación lo suficientemente buenos. Sí, seguimos en un sistema nacional de salud de primer mundo, que podríamos tenerlo y seguimos sin tenerlo. Seguimos sin tener generación de energía para todo el país, a pesar de que el Perú fue uno de los primeros países en tener electricidad en América Latina a finales del siglo XIX. Y a pesar de eso, ahí seguimos. Entonces, digamos, hay temas estructurales que no han cambiado. A lo que se le llamó cambio estructural en realidad fue a modificar el papel del Estado en la economía. Eso se le llamó cambio estructural. Pero la estructura no cambió. Ahora, la CONFIEP, ahora que mencionas eso, reclama regresar al tema de la extracción de materias primas de los minerales como una salida para esta crisis. ¿Tú coincides en esto o es todo lo contrario? Esto no es regresar, es continuar. Es continuar. Es continuar con lo que vienen haciendo hace 1000 años, por Dios. Es un modelo del siglo XIX que cambió un poquito en la década del 40 y cambió un poquito en la década del 60 y un poquito en la década del 70, y eso fue todo lo que cambió. Pero tenemos que ponerle valor agregado a la materia prima porque necesitamos generar empleo formal y necesitamos tener políticas de generación de empleo que estén orientadas hacia lo que se destruyó en las últimas 3 décadas o 4. Eso que se destruyó, que ya no se produce, las naranjas de la costa, la lana de altura, hay que volverlo a producir. Porque cuando te dicen, no, es que el Perú no es rentable, pueda que no seamos rentables, pero en este momento se trata de generar empleo y de generar alimentos para que la gente pueda comer. De eso se trata. Y claro, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros y todos, es decir, los peruanos y todos los países. Tenemos que generar alimentos para que la gente no se muera de hambre. Y tenemos que recuperar producción, ¿no? Sí. Además de la producción de alimentos, ¿qué otros sectores crees que se pueden apuntalar ante la robotización del empleo? Bueno, hay varias cosas. Una primera, como todo lo que tiene que ver con restauración de hotelería, toda la industria del turismo va a quedar severamente afectada en los próximos años, hay que rediseñar cómo va a ser la vida de los restaurantes y cómo se van a hacer los viajes. Porque la gente no va a dejar de viajar. Lo que van a dejar de hacer es ir a hoteles grandes que tienen muchas habitaciones. Eso ya no va a pasar. Entonces hay que volver a pensar cómo vamos a hacer los viajes y cómo vamos a hacer lo de los restaurantes, porque eso genera una cantidad de empleo brutal. La cantidad de empleo del sector servicios que tiene que ver con alimentación es muy fuerte. Bueno, eso hay que redibujarlo, ¿no? En términos de llevar la comida a las casas, hacer servicios de entrega a domicilio pequeños, medianos y grandes, entregas refrigeradas y no refrigeradas, comida caliente y no caliente, en fin. Pero hay que ir por ahí, yo tengo la impresión que es por donde instintivamente la gente está yendo. Es decir, lo que hay que hacer es mirar las soluciones que las personas están buscando a la crisis y formalizarlas, y eso convertirlo en política. Claro. Yo recuerdo que te escuché en uno de los foros que decías que el principal hotel del mundo no tenía un hotel, era Airbnb, y la principal empresa de taxis tampoco tenía un taxi, que era Uber, ¿no? Así es. Entonces, me pareció genial esa descripción porque además es una fotografía
de que todo está virando hacia, toda la economía hacia lo digital, ¿no? Desde los grandes negocios hasta los pequeños, hasta el comerciante que vende ropa, que ahora lo vende por el Facebook, en fin, ¿no? Así es. Sin embargo, los estados se han quedado en la época de la carreta con el tema de la tributación, ¿no? De la recaudación de tributos. Ay, sí, pues. Sí. O sea, estamos en dos realidades paralelas diferentes. ¿Tú qué planteas ahí? Bueno, hay que, entre las cosas que hay que hacer es que hay que ponerle impuestos a las operaciones digitales, ¿no? Digamos, la principal tienda por departamentos del mundo es Amazon. Claro. Y Amazon no está en ninguna parte. No alquila un local. No alquila un local, ¿no? No tiene, pero claro, y acá la SUNAT está exprimiendo a la bodeguita de la esquina, por así decirlo, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en qué momento van a hacer ese clic? Cuando ya estén quebrados todos los estados, ¿cómo va a ser? No sé, pero entre las cosas que se necesita es pensar cómo se le pone impuestos al valor agregado dentro del país, primero. O sea, impuestos al valor agregado, el IVA, que hay que cobrarlo. Porque una cosa es poner el impuesto y otra cosa es cobrarlo. Una cosa que ha surgido en México es que las empresas no pagan el equivalente del IVA, ¿no? Ellos lo guardan. Ellos guardan ese dinero. Y entonces ahora están comenzando a pagar y están protestando, evidentemente están protestando. Pero sí se necesita que se paguen los impuestos al valor agregado, se necesita generar mucho más valor agregado y hay que hacer algún tipo de impuesto a las ventas, a las operaciones de Internet. Es decir, la pregunta ahí es quién cobra el impuesto, porque ese es siempre el problema con la tributación, es en qué país se paga. Y cuando algo no está en ningún sitio, es complicado identificar el país. Sin embargo, el país donde está es Estados Unidos, ¿no? Son empresas estadounidenses, Amazon. Es una gran empresa estadounidense. Pero el país a donde tendrían que pagar el impuesto al consumo, a la venta, tendría que ser el país donde compran, no el país donde venden. Y entonces eso ya implica un tipo de supervisión distinto. Claro, y no existe un organismo multilateral a nivel mundial que vea esto, ¿no? Que te mire qué es lo que se está operando a través de Amazon y cuánto están vendiendo en el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Francia. No sabes, no tienes la menor idea. Entonces sí se necesitaría de algún tipo de mecanismo multilateral, de organismo multilateral, que nos diga cómo está, pero que lo diga no solamente para bienes, sino también para servicios. Claro. Ahora, además de la economía digital que vemos que se ha multiplicado por billones sus ganancias en esta pandemia, otro sector que también no ha sido afectado hasta ahora es el sector financiero, pero esto es porque los estados les han tirado un salvavidas a los bancos o ¿qué ha pasado? Bueno, si tú miras el gráfico, perdón un ratito, ¿están viendo el gráfico? No, estamos viéndote a ti. Ah, perdón. A ver, un ratitito. Sí, claro. Yo acá. Este era el cuadro al que me refería. Sí. Aquí, ¿estamos bien? Este de acá era el cuadro al que me refería hace un ratito de años perdidos por país, ¿no? Ahí está el cuadro. Y lo que está pasando ahora está acá. Esa línea punteada es la dinámica de crecimiento de Estados Unidos. La línea azul que sube es la Bolsa de Valores de Nueva York. El punto de inflexión, el punto de inflexión donde está la flechita, aquí, es el 23 de marzo de este año. Lo que pasó es que entre el 12 de febrero de este año
y el 23 de marzo de este año, la Bolsa de Valores de Nueva York perdió el 39% de su valor. Al perder el 39% de su valor, se convirtió en la peor caída de la historia. Nunca, jamás, ha habido una caída a esa velocidad en ese plazo. El pánico que esto produjo fue que nos fuéramos a ir como lo que pasó en 1930. En 1930, la bolsa de valores cayó 89% entre el 1929 y 1932. Y cayó 38% entre octubre y diciembre. Entonces, yo creo que el reflejo del Banco Central de Estados Unidos fue: esto se puede parecer al año 29 y nosotros no lo podemos permitir. Entonces vamos a inyectar 3.5 billones de dólares, que es el 15% del PIB de Estados Unidos, y se lo vamos a dar como dinero, se lo vamos a dar al sector financiero, que son 10 empresas, 10 grandes empresas. Y estas 10 van a invertir en la bolsa de valores. El índice de la bolsa de valores tiene 500 empresas. 495 de las 500 tienen cifras negativas. Esta curva que sube por 5 acciones: Google, Amazon, Tesla, Facebook, y la quinta no me acuerdo. 5 acciones. Pero ¿y no es contradictorio el alza de la bolsa de valores con la caída de la producción? O sea, este es un sistema de ilusión, digamos. ¿En qué momento se va a desvanecer este crecimiento ficticio? En el momento en que alguien diga lo que tú acabas de decir. Pero ¿quién es ese alguien? O sea, ¿quién tiene que venir? ¿Jesucristo por segunda vez en el planeta? Los grandes bancos que son los que están metidos ahí. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs. Para que tengas una idea, el inversionista más grande en Estados Unidos, que es Warren Buffett, ha vendido las acciones que tiene en la banca neoyorquina la semana pasada. O sea, Goldman Sachs, que él era dueño de una parte importante de Goldman Sachs y era dueño de una parte importante de JP Morgan. Vendió y compró acciones en minas de oro. O sea, es decir que en cualquier momento el sistema financiero se derrumba. O sea, ¿cuándo podría ser la luz roja, digamos, que se dé esta situación? Bueno, mira, el cuándo, yo no soy lector de bola de cristal, pero en la historia, las crisis financieras internacionales comenzadas en Nueva York y en Londres son siempre en octubre. Aunque en el año 2008 fue en septiembre. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué siempre en octubre y por qué en el 2008 en septiembre? Porque en octubre tú ya sabes más o menos bien cómo le fue a la economía y ya sabes más o menos bien cómo le fue a las empresas. O sea, los balances de las empresas trimestrales que salen en octubre te dice cómo está la cosa, y el informe del Fed que sale en octubre también te dice cómo está la cosa. Entonces, el informe del Fed de octubre ahora sale el 23 de septiembre o por ahí, la última semana de septiembre. Y siempre hay alguna información adelantada, ¿no? Alguien sabe algo más, en fin. Y eso explica que en el año 8 fuera el 15 de septiembre, no el 23. O
sea, ya había información adelantada sobre lo que iba a decir el Fed y se cayó. Porque se cae, cuando se cae, como se cayó el 12, como ves ahí en este gráfico, cuando se desploma acá, se desploma, valga la redundancia, a plomo. Se cae en vertical. Lo que hace de la forma de la crisis al sujeto de estudio es que las grandes son verticales, las otras son onduladas. Entonces, si yo te hago este mismo gráfico, te lo hago a 50 años, tú vas a ver ondulaciones y de repente ves grandes caídas. El 87, 2008, el 2000, 2001. Y entonces estamos hablando de que el próximo octubre, hay que mirar menos de 3 meses, probablemente puedan quebrar muchos bancos. No, lo que estamos diciendo es que en los próximos 2 meses vamos a saber cuál es el destino de la economía americana y de la mundial. ¿Y cuál es tu proyección? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo siempre he sido pesimista y soy conocido por ser pesimista. Y generalmente he tenido razón. Entonces, mi impresión es que los precios de los commodities que están ahora apuntalados, si les pongo aquí, esto es el precio del cobre. La línea amarilla era la ruta que estaba siguiendo el precio del cobre desde enero del año 18. O sea, cuando comenzó la guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, la ruta del cobre fue una ruta descendente en la tendencia de la línea amarilla. El 23 de marzo inyectan el dinero y entonces recupera. Pero la tendencia roja, la línea roja, es una tendencia descendente. Yo creo que esa tendencia descendente se mantiene. Y lo otro que creo es que Estados Unidos va a tener que inyectar muchísimo más dinero a la economía y están preocupados sobre si no están inyectando inflación. Pero este no es el momento para preocuparse de inflación, este es el momento para preocuparse de empleo. Empleo es ahora el eje, ¿no? Y más por la robotización, o sea, tienen que preocuparse de empleo, tienen que reactivar la economía de alguna manera, y la economía no solamente no se está reactivando, sino, como ustedes ven acá, está de bajada. Y mientras no se detenga esa bajada, digamos, lo que inyecten no va a reactivar, sino lo que inyecten es como un paracaídas para que la caída sea menos grave, ¿no? menos vertical, una caída más amortiguada. Ahora, como decía al principio, la OIT había mencionado esta catástrofe laboral nunca antes registrada en la historia de la humanidad. Entonces, mientras que los estados actúan, ¿qué pasa con la población? ¿Qué sucede de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses con los 22 millones de desempleados que hay hoy en día? Bueno, lo que estamos comenzando a ver es que cada quien se está tratando de ganar la vida como puede, inventándose alguna actividad económica, y el que no se para en la esquina a limpiar vidrios o a hacer alguna maroma. Eso es lo que estamos viendo. Eso es, yo no sé si en todos los países, pero acá en México es lo que estamos viendo. Y lo que también estamos viendo es que el precio de los alimentos sube. O sea, hay una tendencia de baja general de precios, pero el precio de los alimentos sube. Y eso implica que lo poco que hay de ingresos se va más para alimentos o a comer menos. Entonces lo que vamos a ver es gente comiendo menos o no comiendo. Y eso, el problema alimentario es un tema central que tiene que ser atendido de una sola vez por todos los gobiernos. Porque aquí va a haber un problema de hambre. ¿Y tú crees que esto va a generar en violencia?
Sí, yo creo que esto debería, en los países, lo que pasa es que no todos los países son iguales en términos de violencia, ¿no? Eh, digamos, Chile y Bolivia no son conocidos como países donde haya gran violencia social. Hay movimientos políticos, eso sí hay, pero no hay gran violencia social. México tiene gran violencia social, Panamá tiene una vieja historia de violencia social, Colombia tiene una historia de violencia social espantosa, Venezuela tiene una historia muy vieja de mucha violencia social. Entonces, aquí el asunto es cómo, hasta cuándo, o sea, la mecha, dónde es que esta mecha se termina y activa esta violencia y cómo se canaliza la violencia. Es decir, de qué manera se atiende la necesidad de la gente para que esa violencia sea contenida, ¿no? Porque desafortunadamente este no es un contexto revolucionario, este no es un contexto de cambio de paradigmas. No hay nada en el mapa para que uno diga, bueno, aquí nos vamos y cambiamos en esta otra dirección. El mapa está vacío. Entonces, hay una sensación de que esto es inevitable, digamos, esto es, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Que es una sensación desagradable, porque, Claro. ¿no? Cuando uno tiene la esperanza, bueno, yo hago 3 cosas y esto lo remonto. No, yo hago 3 cosas y no remonto nada. O sea, la economía no va a dejar de estar eh, concentrándose y achicándose. Porque lo único que puede pasar, digamos, es que se le pongan impuestos a los ricos en los países donde se puede hacer eso y que se le pongan impuestos a las transacciones financieras domésticas en los países donde se puede hacer eso, donde el marco político permita hacer eso, para que los gobiernos tengan recursos, por un lado, para el seguro universal, para que haya un bono universal para la población, para que la población tenga algún dinero, y por el otro, que sean entregas directas de alimentos. Como Bueno, si esto fuera una crisis humanitaria, digamos, ¿no? ¿y eso hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo los estados van a poder solventar esta Es, situación ahí mientras viene que el no tema haya de los ingresos? impuestos, ahí viene el tema de los Exacto. impuestos, ahí tiene el tema de qué impuestos extraordinarios se cobra, de impuesto a la riqueza, qué impuesto que no sea extraordinario se cobra, pero que es progresivo, que afecta a la gente que más dinero tiene, que es el impuesto a las transacciones financieras domésticas, y con eso puedes darle alguna sostenibilidad al asunto. Digamos, de primer momento, y luego le das un poco de sostenibilidad, cambias un impuesto por otro. Eso yo creo que es la perspectiva. La otra perspectiva es que tienes que meterle déficit fiscal a lo bestia para contener la bajada, porque no es para asegurar la subida, es para contener la bajada. Es el paracaídas, tiene que ser abierto y hay países que lo están abriendo y hay países que no lo están abriendo. México no lo está abriendo y la bajada en México va a ser, ya México ha perdido 10 años y vamos a ver cuántos años más pierde, ¿no? Y ahora, una vez que toca suelo, ahí comienza el relance, pero el relance lo haces en el marco del cambio energético y lo haces en el marco del cambio del eje económico. Entonces, el relance va a definir el futuro. Eso es una crisis de esa magnitud. Es una crisis paradigmática, ¿no? Sí, bueno, Oscar, nos ha acabado el tiempo, pero quería, antes de terminar esta entrevista, preguntarle qué cosa ante esta realidad de que no vamos a volver a la antigua normalidad, yo lo he escuchado diciendo no vamos a volver al viejo mundo, ¿no? No, sí, no. También, por otro lado, estamos viendo que los gobiernos, los estados están demorando, reaccionando lentamente, están tratando de gestionar esta pandemia, sin embargo, no hay una mirada para los cambios estructurales que hay que hacer. Entonces, en este contexto, ¿tú qué le recomendarías al ciudadano de a pie para que pueda sobrellevar esta crisis?
ponerse a hacer algo, cualquier cosa que pueda vender. Cualquier cosa. Mermelada de guayabas, cualquier cosa, lo que sea que pueda tener un valor de cambio, que le pueda dar un ingreso que le permita el día a día, pagar las cuentas básicas del día a día. Porque como no va a haber empleo en un buen rato, sí se necesita inventar alguna fórmula de ingresos, y esto tiene que ser con lo que tengamos más a mano y lo que sepamos hacer mejor. Y eso hay que hacerlo ya. Es decir, no hay nada que esperar ahí. Sí. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista especial de Telesur y Nuestra América TV. Y bueno, vamos a seguir tocando este tema. Esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad por aquí. Claro Gracias. que sí. Gracias. Gracias.